This is GBPI TV 11 Zamboanga, an affiliate station of TV5 Manila. El encabezamiento de noticias. Federal Funds habla que operación de jeepney posible el parar si él continúa a subir el precio de gasolina. 34 millones sistema de agua potable y principia en la barangay de Baluno. Alcalde el atende con el entierro de un obrero. Senador Ramon Magsaysay Jr. y llega para el National Aniversario del Philippine Coconut Authority. Es proporción taliba con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticia de Chabacano. El GBPI TV 11, Dateline Zamboanga. Buenas, queridos vivientes de Zamboanga, yo soy Ronnie Ledo y este es el Dateline Zamboanga. El más grande historia sería el Federación de Transportación de Zamboanga y darle el warning que es posible él tiene que parar la operación de mga jeepney en la ciudad si él continúa a subir el precio de gasolina. Eso después que este día ya recibí el noticia del price hike para el mga producto de gasolina aquí en la ciudad. Más con esta historia de Cristian Taula. Martes, Agosto 21, cuando yamanuelga el cuantos grupo del mga driver y jeepney operators na Manila, siguiendo con el oil price hike que sucede en el lugar y donde, na mismo día, cuantos mga compañía del gasolina aquí na ciudad, el ya relata con el buen noticia, hablando kay nuway afecta el mencionado asunto na presyo del mga produkto de gasolina aquí na ciudad. Mientras tanto, a las 6 del aga este día, ya alborotan na TV, radyo y periódico. Después, tres grandes compañías de gasolina na país, ella hace subir el precio del mencionado produkto. Después, recibí el orden desde na di ila main office. Yan in case de amon na fuel product ma'am, el confirmation estaba na Shell Arriba. As of 6 a.m. inante aga ma'am, yan in case ele. Notable na cuantos mga presyo del produkto de gasolina ng mga estasyon el tiene kaya subi na más de $1 kada litro. Este subido presyo ya lleva tristeza, especialmente ng mga driver y operators aquí na syudad. Hablando kay el sige dito subido presyo del gasolina, takausa para manlugi el dila encontrada kada dia. Sí, siyempre apektaw kami kay por causa el pasaya jamon ti, walang siyempre. Siyempre malulugi ah. Kailangan pataasin yung pamasahe. Mientras tanto, el presidente del Federation of Land Transportation of Zamboanga, Eduardo Mingala, ya habla kay presentamente taase sila plano. Si cosa movimiento ase isipakilaya mira con este asunto, siendo cada semana mas ta subir el precio del gasolina. Si Mingala tamira que si ay continua subir el precio, posible según que ay para la operasyon del mga transportasyon na syudad, como cosa ya sucede cuantos años ya pasa. For the meantime, plano lang, no? Plano kita, si cosa kahit convene, tablagan kita, we do not want stoppage of operation, but if ever, mo gayud el convene kasi, no kaya kita sucede uli el cosa ya sucede the other mga past years, no? Pero if we will be pushed to the wall, well, siguro baka sucede también ko sa antes siya sucede. Esta continúa subir precio del gasolina según tiene que hacer con el precio de este na world market y donde el precio de este según esperanzao ay subir pa na siguiente mga semana. Christine Taula, Dateline Zamboanga. Y a conducir con el groundbreaking ceremony para del 64 millones de pesos proyecto para el sistema de agua potable para allí na barangay de Baluno. Si Marita Mayo tiene más detalles con esta historia. Yemen groundbreaking este día el gobierno local y Zamboanga City Water District con el Water System Project valor de 64.86 millones de pesos na barangay de Baluno. Asigun con el Assistant General Manager del Water District, Engineer Alejo Rojas, 8 mga barangay que incluye el Baluno, Kapisan, Malagutay, San Roque, Calarian, Kawit, Sinunok y Maasin, el ay beneficia con este proyecto. El Dumalon Spring na Baluno amo el ay sirvi como source del agua para este proyecto.
Aloca fondo valor de 33.74 milyon de peso al gobierno local para este proyecto que ay cumpra magatubo, mientras el 31.12 milyon de peso estaba na Zamboanga City Water District que ay usa para na trabajo. Si Alejo si habla pa, hindi lang ay tene agua na lugar, sino por medio de este proyecto ay tiene también trabajo el mga gente na lugar. Ay sa kasigun sila mga trabajador kien mga residentes lang del mismo mga barangay. Ay puede sigun producir 4 milyon litro de agua potable cada día este mencionado proyecto para del mga konsumidores na lugar. Tala arriba na spring de Dumalon ay saka kita ko na sa agua through como a diversion weir. Then ali na diversion weir do igual tamen SL na intake. Tiene kita li transmission de tubo para liba ko nele para na tanke. Okay. Ese transmission liga se na why aquel on the tanway tiene uno tanda para nakapisan, uno tanda para ki. So, kada junction, tiene sila 3,000 cubic meter capacity de reservoir. Donde el agua te entra ya, después el agua ay corre aquí para abajo. Mientras tanto, tapela el alcalde Celso Lobregat con el mga beneficiaries de este proyecto para ayudar con el gobierno proteger con el water system. Debe según sigue estos con el proceso del water district para poder man avail con el water service na lugar. El level del agua de ato na arriba na 800 meters. Para que conforme están allá na planta de aton 60 metros lang na man-imagine to ko sa el significante contribution del 800 meters above sea level que amos el agua el pressure hasta aquí abajo. Tiene pa daw otro 13 semejante proyecto na diferentes mga barangay na syudad pero asigun con el alcalde este el más grande proyecto de water system kaya pwede sila man groundbreak. Alegre anunsya el alcalde kay particular sen del gobierno local el usa para este mga proyecto y hindi por medio de préstamo na Overseas Development Assistant o ODA. To the residents that of course they will have to apply for water meters and they will have to pay for their water, but the price of the water, let's put it this way, let's go on a per bidon basis lang. Si salel na gripo, ponito na bidon, siguro el cost of the water coming from the water district would be about 30 centavos per bidon. That is the equivalent. As of now, they are paying 2, 3, 4 pesos per bidon. Si Rojas, si habla presente tiempo ta distribuya agua potable el water district na 54 mga barangay donde ya alcanzaya el día consumidores na poco o más o menos 55,000. Tiene 250 calendar days para completar con el proyecto, donde poco más o menos 41,000 mga residentes na lugar el que na beneficia con este proyecto na año 2013. Bien grande este ayuda, no? Kay maskin niya man kami water district na Kawit, but tapalta siyempre. So through this, pwede kita tener bastante agua. Iyo actualmente, si Jenny pahagat na pa siya, tapag kahit yung 10 peso el bidon. Si naara abla sila at siya kita agua, tapi kami milis de gracias con el de aton alcalde, pati con el water district gane. Admitido si Rojas que largo tiempo pa el necesita antes puede sila dale servisyo con todo mga barangay na entero syudad. Por eso taroga ele que hay suporta también kanila el siguiente administración para puede hacer posible con el diila proyecto na mga año que viene. Marifi Tamayo, Dateline Zamboanga. El alcalde Celso Lobregat, el sale para Manila para atender con el entierro del DILG secretario Jesse Robredo. Si Robredo, un íntimo amigo del alcalde Celso Lobregat. El alcalde sale mañana de noche para personalmente atender con el rezo para con él y a morir secretario. Esperanzó que él lleva con el rezo de Robredo para Nakalayaan Hall, allí en Malacañang, desde Naga, donde con él dale también el State Funeral. Después de allí en Nakalayaan Hall, él lleva también con su resto para Naga otra vez. Unfortunately, I will not be able to leave in the morning. Sale pa yun de noche, so hindi pwede manunto con otro mga LGU kay tiene mga importante aktibidad mañana aga. So the earliest I can leave is tomorrow evening. Pero andagat yo. El antesenador Ramon Magsaysay Jr. ya llega aquí en la ciudad este día para atender con el nacional aniversario del Philippine Coconut Authority que está conducido por primera vez aquí en la ciudad de Zamboanga.
Na una exclusivo entrevista con el Dateline Zamboanga ng testa del senador Yaman Cuento acerca el potencial de la industria de coco para que pa más fuerte si el tener el cooperación entre el gobierno y el privado sector para poner más investments na research y development del mga nuevo producto que puede con el del mercado na internacional. Private sector to invest in research and development for other byproducts for the coconut industry? Ronnie, that's a very good issue because earlier this afternoon we went to the research center of the PCA, and I was amazed at how much they have done on new hybrid coconuts, even the dwarfs, with the little amount that they have. Mr. Emmanuel was saying, I think he's head of research, that they only have a 6 million a year budget from the DA, running 400 hectares. So they have a lot of casuals, but they're literally going in a hand-to-mouth kind of existence, that they have to go to other agencies like DOST, Department of Science and Technology, PICARD, and other agencies just to continue their research. We have to go on a partnership. If there is a partnership between contractors, let's say Skyway, between a foreign contractor and local contractor with the Philippine government, maybe we can also do this with food processors. I'm sure they'll be willing to come here because food is a basic thing for every country, and coconut is such an attractive health drink, especially the coconut water. Mientras tanto, el entero Mindanao puede ahora producir 50 para 60% del mga producto de coco na entero país. Detalles de esta historia junto con Chris Entaula. Na mismo, Open Yardel National Museum, Alina Fortaleza del Pilar, yaman display el cada rehiyon, Kenya participa con el ACA 26 National Coconut Week Celebration Mindanao-wide y el ACA 11 National Coconut Festival con el diferentes klase de produkto de coco, kaya sale desde na diila rehiyon. Meron din silang produktong papaya, soap, and aloe vera soap na may virgin coconut oil din. Meron din tayong food products na may coconut based din, like Bukayo, Inti. Galing ito sa iba't ibang probinsya ng ARMM sa Maguindanao, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. As of now po, very affordable naman po siya para sa mga pumupunta, marami naman po bumibili. Cuantos mga produkto na mencionado Coco Exhibit el asegun abierto para vende con el público na mas barato y affordable presyo. Como un participante desde Mahayag, Zamboanga del Sur, Kenya aprecia mucho con el producto kaya kumpra ele na mencionado exhibit. Trophy po, ano po to, made ng coconut. Pinili ko to kasi nagagandahan po ako at saka unique po sa paningin ko. Mga produkto kaya presenta el kada rehiyon na diila kaday kwalbut asegun cuantos lang del mga produkto kita pwede ase isa ka na pono de coco. Además, el Regional Manager del Philippine Coconut Authority, Antonio Val Faustino, yaabla kay el Mindanao asegun presentamente amo taman supply con el más o menos 50 para 60% na produksyon de coco na entero país. Un indikasyon na según que bueno el mga programa y mejoramiento taas el ahensya, especialmente na produksyon del mencionado produkto. The potential role of Mindanao as far as coconut production is concerned, no? Remember that we are contributing about 56 to 60% of the production of coconut production in the whole Philippines. Además, si Faustino apela na publiko para participar con dila 2 días celebrasyon y endereza na National Museum, donde presentamente libre la entrada y compra con cuantos produkto de coco na mas affordable presyo antes ay kulmina el celebrasyon mañana. Christine Taula, Dateline, Zamboanga. El gobierno nacional aloca 1.6 billion de pesos para del mejoras de la agricultura en la región 9. El viene por medio del mga programa de mejoras para del año 2013. El fondo más o menos con el para de este año, comparando también con el cosa de recibir pero según que más ya concentra el fondo dale na ARM.
Esta entrevista. Ang budget natin for the region is something like 1.6 billion pesos for agriculture. 2013. Medyo mababa tayo. We're second to ARM in terms of budget sa Mindanao. But in terms of increase compared to 2012, mas tumaas ang ARM because budget nila last year was only about 664 million. Ngayon, nasa 1.5. El siguiente na mga storya. Popcom yaman launch ang dila cine consider problema de teenage pregnancy. ERB chairman y admití que no debe más era tener argumentos durante el hearing del caso de Jalosos ayer. Administrador de ciudad te pedí que hace subir el multa para mga pedicab drivers que te viola con la ley. Esa mga storya después de ese mensaje. LB Supermarket and Realty Complex. Enjoy shopping at very affordable prices in quality goods and services. They offer grocery items, frozen goods, dim sum, island delicacies, appliances, houseware, RTW, footwear, school supplies, and school uniforms. Plus, LB Supermarket and Realty Complex offer the free spacious parking area. Bring the whole family and enjoy shopping at LB Supermarket and Realty Complex, located right along Veterans Avenue, Tension Zamboanga City. Telephone number 992-1377 or 992-1311. Bigger, better, greater. Your partner in success. LB Supermarket. Aristocrat Luncheonette, Zamboanga's finest Chinese cuisine for more than 20 years, is now serving 2 branches with a very reasonable price. Gives you full satisfaction. And National Bakery, a quality bread you can trust. Zamboanga's favorite for more than 20 years. Visit our branches located at Governor Camines Avenue, Zamboanga City, or call telephone number 992-4230 and visit our new branch at Canneller Street beside Greenwich with telephone numbers 992-5882 or 992-7558. Kayamanan! Dito! Dito! Ito ang tunay na kayamanan. Master Sardines. Sariwa ang laman. Kaya mayaman sa sarap. Mayaman pa sa sustansya. At super yaman din sa flavors. Count this well! Master Sardines. Yaman! Master Yaman! Master Yaman! Continuando con la noticia aquí en la ciudad de Zamboanga, el Population Commission llaman launch ese día con un cine que ayuda a producir el mismo comisionado. Este es un parte de la campaña del PAPCOM para informar con los mga jóvenes concierne el problema del, ¿cómo se llama?, teenage pregnancy. Más con esa historia junto con Christian Taula. Esfuerzo para darle bastante informasyon ng mga estudyante y jóvenes acerca el peligro y consecuencia si taman prinyada na mas temprano edad el Population Commission yaman launch este día con el premier de cine con título de Crossroads Alina Ateneo de Zamboanga University. El Information Officer del PAPCOM, Cecil Abu, ya habla kay el mencionado cine ta discutir el vida del 5 jóvenes donde ya dali ilustración con el peligro de estos na premarital sex, teenage pregnancy y cuantos mga malbisyo como el tomada, pumada y droga, como cosa ya sale na un estudio ya conduci el Young Adults Fertility Study del año 2002. Este gale movie based este na result del Young Adult Fertility Survey del 2002 YAPS. So, donde ta dale mira, alto el incidence of teenage pregnancy aquí na Presente durante el launching, el cuantos mga maestra y principal desde diferentes escuela na elementaria y secundaria aquí na ciudad, donde después sila mira con el cine. Este también ay manda mira con el mga estudyante na tal escuela. El Education Supervisor na Social Studies desde Departamento de Educación Mabel T. Iabla kay este asegun un buena advokasya para con el mga estudyante, especialmente aquellos hindi tadale prioridad y importansya kundi la estudio, embes ta keda imbuelto na malgrupo y barkada. This is an advocacy to them. They will see the real things that could happen to teenagers like them. So I think this movie will give them some insights and learnings. So to avoid future hassles in life. Na cuantos estudio y survey, ta conduci el cuantos grupo, ta parece kay mayoría del mga jóvenes, edad 13 para 18, amo el ta keda víctima, ita keda envuelto na asunto de premarital sex, que ta causa para man piñada estos na mas temprano tiempo.
Christine Taula, Dateline Zamboanga. El registración del mga votantes na oficina del COMELEC continúa sin falta, aunque el oficina preocupado con el hearing que conduce ahora el Election Registration Board. Más con esta historia junto con Christine Taula. Siguiendo con el Election Registration Board hearing, ya conducí ayer na mismo opisina del Commission on Election, el Election Officer Joseph Ian Tria, ya habla kay el mencionado hearing, no hay afecta na registrasyon ya conducí na ambos distrito, y no hay razón para suspender el mencionado actividad por causa con el hearing. No hay man, usually el aton ERB ayer is a usual course naman del aton office, so el registration is ongoing na siya. Mientras tanto, mas kinasegún niya tiene cuantos grupo kanya endereza na menciono establecimiento ayer, cargando kundi la kada igual mga placards y ay conduci rally. Asegún niya puede controlar el pulis, razón si por qué no hay algún incidente de violencia, ella ocurri ayer. Además, cuantos mga residente asegún ella anda siempre na mismo día para registrar y no hay pone atención con el mencionado hearing, ta conduci adentro del opisina. Ay el diatun registrations, LD atun as generated report 142 kita generate registrations, transfer and correction. 80 votante kita pwede man kuan register ayer. Además, el oficina del COMELEC abierto lunes hasta sábado para recibir registrasyon puera ya lang na Octubre 1 hasta 5, donde ay suspende sila con el registrasyon para darle camino con el filing de Certificate of Candidacy del mga kandidato quien ay corre na venidero eleksyon na otro anyo. Sí, continúa kita hasta October 31st de este año. Pero na October 1-5, no hay kita registration to give way na dila filing of candidacy. Presentamente, el público ta continúa siempre anda registra na opisina de COMELEC na ambos distrito este día. Si Tria ya habla kay na record bajo na 18 distrito, tiene kaya aumenta el total de 5,668 kanya man apply para na diila registrasyon. Christine Taula, Dateline Zamboanga. El Election Registration Board Chairman ya admití este día que no debe más era tener pa el mga argumentos ayer durante el hearing para del caso de Romeo Jalosos. El hearing ayer debe era para huyelan con el contestación del lado de Jalosos. Concierne el reclamo que ella planta la congresista Ben Climaco y el adelante Zamboanga Chairman Jomar Lobregat. Más con esa historia junto con Marita Mayo. Imbes de un simple acceptance of evidences lang era el cosa ay ocurri ayer na COMELEC sobre el petition que aplanta contra con el antes congresista del Zamboanga del Norte Romeo Jalosos, ya resulta na un largo y caliente argumento entre el campo de Jalosos y del mga petitioners kanda congresista Maria Isabel Climaco y Jomar Lobregat. Admitido el District 2 COMELEC Officer Joseph Ian Tria, quien chairman del Election Registration Board, que hindi era debe ansina el setting del mencionado hearing, siendo summary proceeding lang era debe el cosa ya se el ERB. So, what happened yesterday is yan call board na to allow them to just say something era problema ya queda ansina nila argument. Na Agosto 31 este año, esperanza ay manmirahan otra vez el dos campo na di su oficina, pero asigun kuntria, ya decidí el ERB para mandayalang kanila sumete el di ila mag-aumento position paper sobre el caso para ibita semejante sitwasyon. Ansina nila argument, so yan facilitate kami na next time is kuya lang yung presentation niya lang sila. Mientras tanto, habla si Tria que el cosa sila taibita amo que hay tiene tensión entre el mga seguidores del ambos lau grupo mientras ta-diskuti sila con el asunto. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El alcalde de San Lobregat ya habla que hendele el entramete sobre el caso que tagará ahora el ERB para prevenir con Romeo Jalosos vota aquí en la ciudad de Zamboanga. Esta historia junto con Marita Mayo.
Yaabla el alcalde Celso Lobregat que dehaya lang con el Election Registration Board o ERB para resolver con el petición que aplanta el congresista Ben Climaco y chairman del Adelante Zamboanga Jomar Lobregat contra con el antes congresista del Zamboanga del Norte Romeo Halosos. A mediante con el magataman kalayat istorya que baka anubaya ay man influensya ele con el mga miembro del ERB considerando que dos del mga miembro del ERB el apiki según con el alcalde. Esta es la reacción del alcalde. Busca silang cosa rason niya lang. Let us stick to the main issue. Mientras tanto, y extraña el alcalde con el andanza del hearing ayer, siendo no hay puede discutir con el main topic que debe era centro del hearing. Imbes de discutir sobre el petición contra con Halosos, otro ya el ya queda centro del hearing. Takal según él que delaying tactics lang el cosa ya hacia el mga abogado del antes congresista Halosos. Makarisas, no? Imbes na yung reaction, instead of hearing, the hearing was to hearing on the challenge or the opposition to the application of Romeo Halosos as a voter and his disqualification and his qualifications. And the way I saw it, it turned out that it was like they wanted to disqualify Judge Carbon. It was as if the issue was against Judge Carbon, not against Romeo Halosos. Ya depende pa si Lobregat con el de su hermano hablando que responsabilidad de un jefe del partido political para proteger con el election process, razón si por qué, y hace sila con este movimiento contra con Halosos. De más temprano, una también ya habla si Jomar que hindi ele ta castiga con Halosos, sino quiere lang daw ele protege con el ciudadanos. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. El administrador de Ciudad, Antonio Redain Jr., tapidi que hace subir el multa para del mga pedicab drivers que ta continúa a violar con el mga leyes de tráfico aquí en la ciudad. De más temprano, el gobierno ya hace una campaña de coger con el mga pedicab que ta corre en el mga highway. Pero ya hace estos el pedido para darle canila el plazo con el bien estricto implementación de ley. Más con esta historia de Marita Mayo. Ya habla el administrador del ciudad, Antonio Orendain Hijo, que debía seguro asusubi con el multa del mga chofer y operador de pedicab, que viola con el ordinanza del ciudad que regula con la operación del mga pedicab na mga highway. Esta mga palabra de Orendain niya viene después, tiene pa siempre, cuantos mga chofer de pedicab el hindi tasigi con el policía del gobierno local acerca la operación del mga pedicab na mga highway. Presente tiempo, tapagalang multa de más de 300 pesos al mga violador de este policía. Pero you will notice, tiene pa siempre ta escapa, tapi kura entra, no? Although you will notice, may mga tanto. Pero the higher the penalty, siguro it will be a deterrent. Prohibí el gobierno local mga menor de edad maneja con el pedicab. Debe tiene licencia el mga chofer de pedicab estaba en el City Treasurer's Office y debe tiene permit to operate el dueño del pedicab. Puede lang también operar el mga pedicab na National Highway durante el mga hora de alas 6 hasta alas 8 del aga, alas 11 hasta a la 1 del tarde y a las 4 hasta a las 6 del noche para aseatud isa ka na eskwela con el mga estudyante. Pero el cosa kami puede notar en antes na barangay de Recodo, pasada a la 1 del tarde, pero tiene pa siempre cuantos mga pedicab el takore na highway. Si Orendain niya habla, debe también ayuda kanila ang mga oficiales del barangay implementa con este regulasyon. Si habla to, they should help, no? Nila man monitor, at the same time apprehend. Puera con el mga barangay officials, ya habla si Orendain que obligasyon también del mga pulis na barangay para kuhi con este mga violador. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. I love BudgetWise because the stocks are organized and complete. I love BudgetWise because of the free parking space. And I feel so relaxed and very secure while shopping for budget items. I love BudgetWise because it is convenient and affordable. I love BudgetWise kasi di ilang mga empleyado courteous and friendly.
trabaho ang kulang. Ang kulang ay mga graduates na swak sa trabaho. Dito naman swak ang Tesla. After driver na yun ang trabaho. When having no care wasn't called careless. When you didn't know what silly looked like. And when a donut simply made your day. You know what? It still does. Because you can't outgrow your love for Dunkin' Donuts. Your coffee, love nature. Get a Dunkin' Echo mug for only 60 pesos for every purchase of a dozen donuts, 3 pudding donuts, and half dozen Big Dong. Promo runs on July 16 to August 31, 2012. En la Iglesia Católica aquí en la ciudad hace ahora una campaña para alzar el fondo para pagar con el balance o el debe de una campana que insola sila allí en la Catedral de la Inmaculada Concepción. No hay sila habla cuánto el de la balance o el de la debe. El fundraising el hace por medio de un cena y concierto que el hace allí en la Astoria Hotel Plaza este septiembre 8. Según con el chairman del Fundraising Committee, Victor Lioso, el concierto el hace en tiempo para el cumpleaños de la Virgen. Él canta durante el concierto de Mark Velasco, un famoso cantor y compositor de Zamboanga, y el mga coral del mga padre y mga madre. Con el ticket venden a precio de 500 pesos allí en la catedral. El Departamento de Agricultura procura ahora empujar con la producción del camantín na entero región. Después que yo descubrí que más también ahora el producción del cassava o el camantín. Un oficial del Departamento de Agricultura, el Regional Executive Director Eduardo Holohoyohoy, y admití que algo de la concierne este tiempo porque también habrá el producción de este producto, aunque que he conocido que el camantín como un staple producto para aquí en la Región 9. Sí, Holoyohoy ya admití que uno de las razones porque también habrá el producción amo que falta el facilidades y el equipo que está usa maga sembrador para este producto. El camantín, uno del Priority Commodity bajo del Food Staple Sufficiency Program del Departamento de Agricultura. Isang kwan yun, isang aspeto yun na talagang binigyan namin ng atensyon dahil sa yung Food Staple Security Program natin. Cassava is one na identified natin na talagang i-push dahil karamihan naman sa mga tao natin sa region, especially yung mga Muslim brothers natin, ay dati kumakain ng cassava. So ibabalik yung pagkain ng cassava para at least mais yung pressure sa rice. Tres jovencitos na calabozo ahora después que con estos ya puede coger na un checkpoint allí na Governor Lim takarga un 38 calibre pistola sin el propio papeles o licencia. Con el 3, ya identifica como Kanda Rolando Rodríguez, 24 años, Sherwin Bucoy, 21, todos residentes del Barangay Victoria, y un tal Ryan de los Reyes, 22 años, y un residente de Sangali. Según que el 3 estaba desde el Port Pilar y pavolvida ya cuando ya pasa estos na checkpoint allí na Governor Lim a bordo de un motociclo. Allí ya puede con estos cotejar el mga pulis que ta carga armas sin papeles elementos del pulis. El grupo del mga transgender el conducí con el Queen's Beauty Competition 2012. Agosto 31, un beauty contest que te conducí la Asociación del Mga Homosexual aquí en la ciudad todo el año. Tiempo, el beauty contest se hace allí en Astoria Regency Convention Center. El competición te hace a ver para llevar la atención del público el día pedido para del derecho de los homosexuales aquí en la ciudad de Zamboanga.
Interesante el día de una entrevista con el senador Ramón Magsaysay Jr. en antes donde el senador llaman cuento por causa de la industria del coco na diato país. El Mindanao, conforme está, el quien está producido con el 60% de todo mga producto de coco na entero nación. Pero el macatriste que aparece el gobierno y el privado sector bien falta dale el mga investments para mejorar con la industria, especialmente en research and development. Alegre kita que de más reciente, que bajo del presente administración del presidente Noynoy Aquino, está cambia ya, y más atención ahora dale para diversify con el mga producto de coco, donde el mga cocoteros él puede tener más alternativo para encontrarse por medio de este mga industria. Ojalá que el gobierno de Atun, particularmente el gobierno local, él hace mucho también para proteger con el sector del mga cocoteros, quien un poco trata de perder con el dila mga kukalan por medio del sobra urbanization y por causa del falta ayuda para mirar con el potencial de este clase de industria. Este tiempo algo ya también, el demanda para el mga producto de coco y el precio está subiendo también. Ojalá que el gobierno continúe a buscar manera para que da un catalista de progreso para esta clase de industria. Este cuento lang, un poco de comentario para que cuando. Y esa noticia del día, en calor de damas y caballeros de Dateline Zamboanga, yo soy Ronnie Ledo, muchas gracias, y hasta la siguiente noticia. From the super studios of the world famous Killer B, the best music channel. This